Bien. Entonces, vamos a ver la historia del pueblo de Israel. Tenemos que entender sobre esto que leímos de Pablo, que Pablo viene de un contexto judío. Y todavía él tiene muchas de las cosas del judaísmo que él aprendió del judaísmo, de la religión del judaísmo. Y probablemente por eso él dice estas cosas, porque ese es su contexto. Y hasta que a veces nosotros tenemos un contexto religioso que eso nos enseñó, y si no es el Señor que viene y nos los cambia, entonces nosotros podemos permanecer en ciertas ideas que vienen de allí. Pero dentro del mismo pueblo de Israel, nosotros podemos ver en el capítulo 4 de Jueces, sobre el asunto de la mujer, podemos ver a Débora, ¿verdad? Vamos a leer, por ejemplo, a partir del verso 3. Estamos leyendo, como decía, Jueces 4, vamos a leer a partir del verso 3, dice: Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y así continúa. Ahí continúa hablando sobre los hechos de Débora. Entonces, ¿cuál era la posición de Débora en este momento en la historia del pueblo de Israel? Era juez de Israel. ¿Qué es lo que significa ser juez de Israel? Ser juez de Israel significa ser gobernante en el pueblo de Israel. Eso es lo que significa ser juez de Israel. Antes de los reyes estaban los jueces. E incluso muchos de los reyes también eran jueces. El juez es el que juzga. El primer juez de Israel fue Moisés, que era profeta. El segundo juez de Israel fue Josué, que era profeta. Te voy a mencionar algunos otros jueces. Por ejemplo, Samuel fue juez de Israel y gobernante, y era profeta. El juez no es más que un gobernante que gobierna o que debe de gobernar no según él, sino según la profecía que viene por medio de Dios. Es decir, según el mandato de Dios. Es Dios gobernando, ¿verdad? Y hablándole al pueblo, diciéndole su voluntad o haciendo su voluntad en el pueblo por medio de un hombre o de una mujer. Entonces, no hay posición más alta que la de ser, no había posición más elevada que la de ser juez de Israel. Y esta mujer era juez de Israel y era profetisa, es decir, profetizaba, ciertamente profetizaba, es decir, que tenía un respaldo de Dios, ¿verdad? Y ciertamente juzgaba al pueblo, es decir, que ciertamente ejercía el gobierno sobre el pueblo y dilucidaba las cosas del pueblo y conducía al pueblo, incluso en batalla. Bien, entonces, este es un ejemplo que tenemos aquí de varios. Hay más ejemplos de este tipo de cosas, de cómo Dios usa a la mujer en diferentes cosas. Entonces, ya aquí vamos a ir agarrando la idea de lo que yo quiero transmitir, de lo que quiero que entendamos en este día. Y cada quien, claro, tiene su decisión de cómo lo va a entender. No te preocupes si tú no lo entiendes así como lo veo yo, no hay problema. De todas maneras vamos a seguir el estudio porque va a ser útil de todas maneras. Bien, no va a ser útil a todos de todas formas. Entonces, hay algo. Bueno, ok. La palabra habla. El que da la profecía, por ejemplo, ¿quién es? ¿Es el hombre o es Dios? El que da la profecía. Es Dios. Entonces, si un hombre dice, como leímos de Pablo, que yo no permito, no lo permito, ese hombre dice, yo no permito, como muchos otros tantos hombres dicen, yo no permito
que la mujer hable. Pero la profecía es para hablar, para redarguir, para enseñar a la congregación del pueblo de Dios, para dirigir a la congregación del pueblo de Dios según la dirige Dios. Porque los ministerios no son por el hombre, sino por Dios. Cada vez que el hombre actúa por sí mismo en los ministerios, ciertamente erra y erra. Entonces, Dios dice una cosa, es decir, un hombre dice, no le permito hablar, pero Dios le da la facultad de hablar y Dios le da la profecía a la mujer. Entonces, Dios está en contradicción con el hombre, o Dios le está dando a una mujer capacidad de profetizar, le está dando don de liderazgo, o sea, de don de dirigir. Dios se está equivocando cuando le está dando el don de dirigir a una mujer, él se está equivocando cuando le está dando el don de profecía, se está equivocando Dios en eso. Bueno, ahí te dejo la pregunta por ahora, a algunos y a otros que yo sé que ya tienen muy clara en su mente, ya entendieron lo que quiero decir. Pero vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 4, ¿verdad? Y vemos en el libro de Juan, capítulo 4, que Jesús habla con una mujer samaritana. Vemos que Jesús se encuentra con esta mujer, que es una mujer de Samaria, y comienzan a hablar. Fíjate en algo. Esta mujer y Jesús comienzan a debatir, ella comienza a debatir con Jesús asuntos teológicos. Esta mujer conoce de la palabra y comienza a discutir con Jesús asuntos de teología avanzada en aquel tiempo. Dice, ella le habla del agua, etcétera, etcétera. Él le dice que si le pide agua, le va a dar agua, ríos de agua viva, etcétera, que no tendrá sed jamás. Dice el 14, más el que viviere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Esta historia, espero que la conozcan, pero bueno. Esta historia comienza cuando Jesús está al lado de un pozo, viene una mujer de Samaria, saca agua. Jesús le pide que le dé agua, ¿verdad? De la misma manera que vimos que esto pasa con los profetas, como con el profeta Elías, que le pide a una mujer porque Dios le mandó a esa mujer. Entonces dice, la mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Entonces, ya sabemos la historia ahí también. Ella le dice que no tiene marido. Jesús le dice que sí, que es cierto, porque tiene cinco maridos ha tenido y ninguno han sido su marido en realidad. Entonces, la mujer le dice en el 19, me parece que tú eres profeta. Es decir, ahí en ese momento la mujer samaritana se da cuenta de que él es profeta. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. Jesús le sigue hablando, ¿verdad? Dios es espíritu. Jesús le sigue hablando. Entonces, ¿qué sucede al final de esto? Que la mujer se va al pueblo, ¿verdad? Y empieza a hablar de Jesús. Señores, la mujer se acaba de convertir en evangelista. La mujer se fue al pueblo, a su tierra, a su lugar, ¿verdad? Y comienza a evangelizar, comienza a decir, miren aquí, este hombre me dijo me dijo todo. ¿No será este el Mesías? Comienza a decir y comienza a llamar gente que después viene a Jesús, escucha la palabra de Jesús, sigue a Jesús. Muchas, miles de gente siguen a Jesús por lo que comenzó a predicar esta mujer sobre él. Entonces, una de los primeros grandes evangelistas, no importa cómo tú lo pongas, hombre o mujer, esta mujer es uno de los más grandes evangelistas que existieron desde el principio de la iglesia. Bien, y es una mujer. Entonces, ¿quién la mandó a dar la palabra? La mandó Jesús. Fue Jesús que la mandó. Mira, cuando vinieron sus discípulos, miren el verso 27. Recordemos que sus discípulos vienen del contexto de la religión judía. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Esto dice, se maravillaron.
Pero en realidad lo que está diciendo aquí es que los discípulos de alguna manera se extrañaron porque no era normal para ellos que un rabí, que un maestro estuviera ahí conversando de asuntos teológicos con una mujer. Que un maestro estuviera ahí y menos con una mujer de Samaria, ¿verdad? Entonces ese es el concepto que ellos tenían. Ese es el concepto que ellos tenían. Sin embargo, Jesús está revelándonos al Dios verdadero, cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y Él sí habla con la mujer. Y Él sí enseña a la mujer para que ella luego enseñe. Y Él sí envía a la mujer a que vaya y predique y diga. A que vaya y hable. Es decir, Pablo nos dice, según lo que dice aquí, en esta escritura está diciendo que, no debe, que la mujer no debe de hablar. Pero Jesús le está mandando, aquí vemos que Jesús la está mandando a hablar. Jesús le está mandando a predicar. Jesús la está mandando y la está convirtiendo en una líder, en realidad ya. Como vimos con Débora, que Dios la puso como líder. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a los judíos? ¿Le creemos a los apóstoles cuando sale de ellos todavía lo que le queda de judíos y dicen cosas como la que dijo Pablo? ¿O le creemos a Dios y a Jesús, que es el mismo, que es uno y el mismo? Cuando Él constituye a mujeres en estas labores. Bien, esta es la cuestión. Entonces, vamos a ir, después de esto Jesús le dice algo muy interesante a los discípulos, dice en el 36. 35 y 36. Nosotros, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Señores, lo que está a punto de suceder es que esta mujer fue, ¿verdad? Jesús ciertamente sembró la palabra en ella. Esta mujer va, ¿verdad? Y esparce esa palabra en el pueblo. Cuando los discípulos y Jesús le predican a esta gente, ya esta gente está lista para la siega. Este es el concepto que Jesús le está diciendo aquí. Esto es lo que sucede después. Tú lo puedes leer con detenimiento. En el libro de Juan, capítulo 4. Esta gente ya fueron sembradas con la palabra y esa semilla fue esparcida por medio de la mujer. Claro. Tenemos que entender algo. Fue Dios que esparció esta semilla, como siempre que la esparce por medio de mí, por medio de ti, por medio de cualquiera. Es Dios, ¿verdad? Pero el instrumento que está utilizando es la mujer. Entonces, Él es el que la envía. Y de hecho, da un gran resultado. Casi toda la gente con la que ella habló, cuando Jesús le habló, ellos le creyeron. Porque la conocían a ellas, la conocían del pueblo. Evidentemente era una mujer conocedora de la palabra, por lo que vemos en la conversación, y le pusieron asunto. Esta mujer era una líder. Eso es lo que sucede. Esta mujer ya era líder. Aunque no, tal vez no se lo reconociera o sí, pero ya era una líder. Entonces, vamos al libro de Juan, capítulo 20, del verso 11 en adelante, y dice: